seguimos con el temario de Unreal Engine y vamos a hablar un poco de la parte de animación 2D que, como ya os he ido diciendo durante toda la lección, eh, Unreal tiene funcionalidades 2D, ¿vale? Cuando Unity se metió en el terreno del 2D le hizo bastante daño a Unreal y se pusieron las pilas para intentar compensar esos usuarios que se estaban yendo hacia Unity, eh, metiendo ellos también su propio modo de 2D, ¿no? De la misma manera que cuando Unity, bueno, mejor dicho, cuando Unreal anunció que iba a ser gratuito pero teniendo royalties, pues Unity decidió que iba a dar todas las características de la versión profesional a la versión gratuita y lo único que iba a mirar un poco los ingresos de la empresa anualmente, ¿no? Para ver si tenía que pagar o no la versión profesional. Entonces, bueno, son dos programas que se van haciendo mucho a la competencia, lo cual está muy bien porque al final eso te lleva como usuario a que sabes que un programa va a ir aprendiendo de otro y que las características se van a ir intercambiando, ¿no? Y eso a nosotros como usuarios, ya sea en desarrollo de videojuegos o cualquier otro programa, hasta en un editor de texto, que haya competencia entre las empresas es muy bueno porque enriquece los programas y es algo de lo que nosotros nos beneficiamos, ¿no? Aunque hay que entender que no siempre podemos estar saltando de programa en programa por una u otra característica, ¿no? Entonces, en cuanto al 2D, yo siempre he encontrado un Real un poco más limitado, ¿vale? Se pueden hacer cosas, pero está muy orientado a juegos tipo scroll 2D, ¿no? En el que el personaje se va moviendo y va saltando unas plataformas, hay enemigos, da igual que sea un dungeon que un bosque, pero juegos de ese estilo, ¿no? Un poco Ori, un poco Rayman, eh, todos juegos así muy, muy plataformeros, ¿no? En el momento que te quieres salir un poco de ahí, la cosa como que se complica. Entonces es un poco más sencillo hacerlo en Unity. De la misma manera, para todo el tema de animaciones, yo lo encuentro bastante más libertad en Unity y no solo lo que es la animación 2D en sí, sino también la animación 3D. En Unreal se tiende a utilizar herramientas externas, ¿vale? A importar animaciones de Maya, de Blender. En el caso del 2D también se puede hacer de Blender o del Create, perdón, el Creature que os he enlazado en los apuntes, porque sí que es cierto que en este sentido, eh, digamos que es un poco más lento y más tedioso el animar y el hacerlo todo dentro del engine, ¿vale? Unity en ese sentido sí que es un poco más amplio y tiene una serie de funcionalidades bastante cómodas para poder animar y ejecutar todo dentro del propio motor. Pero bueno, básicamente como habéis visto durante toda esta lección, que además la estamos comparando mucho con Unity, y cuando lleguemos a Lumberjack lo compararemos con Unity y con Unreal, vais viendo que cada uno al final se especializa y se centra en ciertas áreas que el otro no, ¿no? Cada uno al final tiene su camino, aunque los dos sean motores de videojuegos. Entonces, según el proyecto que queráis afrontar y, y las características que a vosotros más os interesen de cada herramienta y que vosotros podáis aprovechar, también pues usaréis uno u otro, ¿no? Entonces, bueno, Blender ya lo habíamos visto un poco. Se puede hacer animación 2D también. De hecho, se puede hasta dibujar con un sistema que incorporaron el año pasado. Y luego tenéis programas intermedios, como puede ser este, ¿vale? Como veis, funciona en un montón de engines, donde podéis animar por esqueleto, ¿vale? Y luego lo podéis exportar directamente como un FBX, ¿vale? Tiene todo el sistema de modificación de meshes, de mallas y demás. Y como habéis visto antes, se integra directamente con muchos motores de videojuegos, entre los que se encuentran Unity y Unreal, ¿vale? De manera que podríais integrar esto no solo en Unreal, sino también en Unity. Obviamente no podemos ponernos ahora nosotros a investigar este programa, ojalá pudiéramos, pero aquí os lo dejo, ¿vale? Podéis darle una vuelta, probarlo, ver qué cosas os convencen, sobre todo los que hagáis animación 2D. Y nosotros lo que vamos a probar es la parte de los flipbooks de Unreal,
¿vale? Como habíamos hablado en el temario, los flipbooks son animaciones por sprites, como aquello que habíamos hecho de Uni, que básicamente es lo que vamos a volver a hacer aquí dentro de Unreal, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es importar los assets, ¿vale? Bueno, mira, les tenía que haber cambiado el nombre a pobre Uni. Vale, los importamos y como habíamos visto, te genera una textura, Unreal, ¿vale? De hecho, yo puedo coger esto y tirarlo aquí. Y ahora sí le doy al play. ¿No lo está renderizando? A ver. Ahí estaba. Ya os dije que el ordenador este se toma su tiempo. Estamos pisando a Uni, ¿vale? Porque lo toma como textura y la coloca ahí. Entonces, nosotros tenemos que pasar esta textura a Sprite, ¿de acuerdo? Eso se hace bastante sencillo. Lo seleccionamos, botón derecho y Sprite Actions, Create Sprite. En Extract de Sprites podríamos coger directamente todo el sprite sheet, ¿vale? Y nos lo dividiría un poco como el sprite editor de Unity. Aquí como los tenemos por separado, pues nos da un poco de igual. Con esto ya tenemos aquí a Uni y la podemos meter en nuestro juego como si fuera Unity, ¿vale? Y ya la tendríamos aquí en enorme, no como la de 3D que nos quedó pequeñita. Y ya tendríamos metida en nuestro área de juego. ¿Os fijáis ahora que nos estamos moviendo aquí por Unreal? Todo el tema de reflexiones lumínicas y todo el skybox que tiene ya por defecto. O sea, esta es la escena por defecto. Todo el sistema de texturas. O sea, como veis, la calidad ya cambia bastante de lo que nos encontramos en Unity al meter cualquier objeto, ¿no? No hemos hecho nada y ya tenemos ahí unos gráficos y una iluminación que está muy chula. Entonces, bueno, volviendo un poco al asunto, ¿vale? Tenemos aquí a Uni. Esto lo podemos borrar, que se nos generó al meterla en el suelo a la pobre. Y ahora lo que vamos a hacer es un flipbook, ¿vale? El flipbook es una animación por sprites, como la que hicimos en Unity. Y entonces lo mismo, seleccionamos los dos, hacemos clic derecho y le damos a Create Flipbook, ¿de acuerdo? Una vez que le damos, se nos genera aquí, ¿de acuerdo? Le damos doble clic y, bueno, este ordenador ha decidido meter solo un sprite. Bueno, pues cogemos el otro sprite, ¿vale? El de la bola abajo y lo arrastramos. Y con esto ya lo tenemos arreglado. Entonces, como os había comentado, Unreal es un sistema muy de ventanas y de sacarte de lo que estás viendo en la pantalla principal cuando quieres editar un objeto, ¿vale? Ya sea 2D, 3D, una animación, un blueprint, siempre te saca. Entonces ahora le hemos dado doble clic al flipbook y se nos ha abierto esta ventana para editarlo, ¿vale? Bueno, como solo se nos había añadido uno de los sprites, pues hemos arrastrado directamente el otro aquí al timeline, ¿de acuerdo? Ahora lo que podríamos ajustar es simplemente los frames por segundo a los que va a ir nuestra animación, ¿vale? Hasta que consigamos el efecto un poco deseado, ¿de acuerdo? Con esto ya tendríamos lo que es la animación por sprites. Ya tendríamos a nuestro personaje moviéndose, como lo teníamos en Unity. Y la ventaja es que esto genera como una especie de prefab, y dejando de lado que es una animación que luego nosotros podemos ir modificando a través de los blueprints, ¿vale? Nosotros podemos arrastrar esto al objeto de juego y ya tenemos a nuestro personaje ejecutando la animación, ¿vale? Esto es algo que a mí me resulta bastante cómodo en comparación con Unity, ¿no? Donde siempre tienes que tener pues todo el personaje y pasar por el animator si quieres que haga una u otra acción, ya que aquí, por ejemplo, podríamos tener un sprite de saltando, uno de voltereta, uno de caminar y simplemente haríamos un flipbook de cada uno y entonces lo arrastraríamos en cada momento según lo necesitáramos, ¿vale? Entonces, aquí eso, utilizar los flipbooks siempre que podáis
Y si no vais a hacer animación por personajes, os recomiendo que utilicéis o bien Blender, o bien Creature, o cualquier otro que encontréis por ahí, que hay algún otro. Es posible que Toon Boom tenga integración con Unreal también, no estoy del todo seguro ahora, pero la tenía con Unity, así que puede ser que también la tenga con Unreal. Y probéis con esto, ¿vale? Luego, entre el temario de 3D y el de Blueprints, vamos a ver cómo unir todo el tema de animaciones y cómo hacerlo interactuar entre ellas, ¿vale? Porque, bueno, es un poco distinto a lo que vimos en Unity, y entonces prefiero ver esa parte toda junta cuando demos los blueprints y cuando demos la parte de animación 3D.